Vamos a desarrollar entonces las entrevistas respecto a los temas ya anunciados. Empezamos con Argentina porque lo que se ha conocido hoy a través de las diferentes informaciones es que, por ejemplo, el presidente Javier Milei ha seguido con atención todo el desplazamiento, las movilizaciones, ya ha tuiteado incluso sobre cómo se efectuó este paro y el impacto que ha tenido. Pero también desde el sindicalismo califican como un éxito esta jornada de protesta. Vamos a ir justamente hasta Buenos Aires para tener una óptica ya más centrada de lo que es este día después del primer paro contra la administración de Javier Milei. Nos atiende esta noche Florencia Ravelo, que es politóloga argentina. Florencia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy consultora política y sí, bueno, un paro que nos dejó mucho y dos miradas. La primera mirada, que según el sindicalismo, que fue un éxito, y la mirada del gobierno nacional que te dice, en realidad este paro fue un fracaso porque de 21 millones de trabajadores solo el 0,19% marchó efectivamente y además hubo un montón de comercios abiertos y lo que más se notó fue el clima de violencia de la gente que manifestaba hacia los trabajadores y hacia los periodistas que estaban cubriendo ese paro. Por ejemplo, el sistema financiero, ¿trabajó ayer el comercio, las grandes cadenas que operan en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, en el Gran Buenos Aires hubo bancos que quizás cerraron un poco más temprano, pero en general el sistema financiero se movió como siempre. A excepción de algún que otro banco que sí estuvo en o sea, también paró, pero en general el sistema financiero se movió como siempre, los supermercados, los kioscos, todo se movió como siempre. Por eso mismo el gobierno nacional califica este paro como un fracaso total y bueno, también dice que el sindicalismo ya no se puede arrogar la representación de los trabajadores, ya que los trabajadores ayer estuvieron trabajando y no marchando. Y en el Congreso, por ejemplo, ¿cuáles han sido las reacciones de los opositores, ¿no? De los kirchneristas, que han dicho en el Parlamento el día de hoy? Bueno, las reacciones del kirchnerismo hubo dos ramas. La primera, que la verdad es que, como vuelvo a repetirte, fue algo bastante violento. De hecho, algo que se destaca del día de ayer fue la amenaza de uno de los organizadores del paro nacional, que es Pablo Moyano, donde básicamente dijo que después dijo que era algo metafórico, pero en realidad se entendió lo que quiso decir, donde si ellos seguían con el plan, el ministro de Economía Caputo, entonces ellos iban a tener que llevarlo en andas y tirarlo al riachuelo. Después, obviamente, cuando se dio cuenta que las repercusiones no eran para nada buenas y que la verdad es que tanto el paro como las consignas que ellos pregonaban eran bastante golpistas y antidemocráticas, después dijo, y encima cometiendo un error a la hora de aclarar su error, diciendo que había sido metabólico cuando en realidad quiso decir que había sido metafórico. Así que destacamos esto que te digo, un ambiente Claro. bastante violento donde se agredió a los periodistas, se agredió a la gente que fue a trabajar y donde esto que te vuelvo a decir, ya el sindicalismo argentino no se puede robar más la representación del laburante argentino, porque el laburante argentino ayer demostró que lo único que necesita este país es trabajar y no parar. Y además también tenemos que destacar que la CGT en los últimos 4 años de gobierno, sacando los 45 días de gobierno de Javier Milei, estuvo callada la boca, a pesar de que ellos duplicaron el valor del dólar, subió la pobreza y fue una gestión, la verdad, que bastante horrorosa que nos dejó el Claro. kirchnerismo, Alberto Fernández y después su ministro de Economía, Sergio Massa. Florencia, entonces esto podría de alguna manera dar un espaldarazo, podríamos decir, al presidente Milei para las reformas que ha enviado esta ley ómnibus al Congreso de la República. De hecho, sí, y se obtuvo el dictamen por mayoría. Vamos a ver ahora cómo va a avanzar. Obviamente, el dictamen fue aprobado por mayoría, pero algunos tienen matices, algunos creen que algunos artículos deben ser modificados y otros creen que tiene que entrar así como fue preparado. El gran problema acá son las provincias, que algunas provincias no están de acuerdo con ciertos artículos en específico
Pero ahora hay un problema mayor, que es que Javier Milei, no sé si vieron que en el día de hoy se filtró, y por eso mismo echaron a un ministro del gobierno, filtraron una frase que él habría dicho en una reunión de gabinete, donde básicamente dijo que si no le pasaban el proyecto, él iba a desfinanciar a todas las provincias. En criollo dijo básicamente que los iba a dejar sin plata, si no le pasaban esa ley. Entonces ahí es donde arranca la puja de poder y vamos a ver si el presidente logra sortear estos problemas y logra pasar finalmente su ley por completo o si va a tener problemas ahí con los gobernadores. Lo que sí dejó muy en claro el gobierno nacional Ujú. es que si esta ley no pasa, van a encontrar la manera de llegar al déficit cero porque esa es la misión que Es ellos decir, encomendaron cuando se presentaron a elección. en buen cristiano, si esto no pasa en el Parlamento, el ajustón va a ser mucho más severo. Claro, bueno, básicamente es lo que dijo. Ujú. Dijo, si a nosotros no nos acompañan con esta Y, ley, entonces que las provincias no esperen un peso claro, del gobierno. Florencia, ¿esto qué puede implicar en buen cristiano? Es decir, ajustarse más los cinturones en Argentina, una devaluación mayor, precios con menos subvención, es decir, una suerte de lo que ocurrió en el Perú en el llamado Fujishock, que ustedes lo han conocido ya a raíz justamente de las propuestas de Milei. Bueno, claro, o sea, esto va a afectar y lamentablemente, y el gran problema que tiene este gobierno y va a tener los próximos meses, es que ellos vinieron con la consigna de que los que iban a pagar esto iba a ser la casta. Finalmente se demostró y ellos mismos reconocen que obviamente un porcentaje que la verdad es que cada vez termina siendo mayor es que la población va a terminar pagando también. Ujú. Lo que va a pasar ahora es que las provincias van a tener menos plata, o sea, va a afectar a la coparticipación federal y eso significa, obviamente, muchísimos menos recursos para las diferentes provincias y eso quizás en algunos lugares en específico significa también no pagar sueldos estatales y demás. Y la gente ya de por sí ya está sintiendo el ajuste va a ser mayor, pero el gobierno insiste con que es el camino que se tiene que tomar para que a partir de los 2 años de gobierno se empiecen a ver cambios en la macroeconomía. Ahora, el gran problema y lo que el gobierno va a tener que resolver estos próximos meses, porque la gente ya no aguanta más, va a ser cómo resolvemos la microeconomía, cómo hace una familia para sobrevivir, para poder darle de comer a sus hijos, para poder pagarle la educación, porque es cierto que ahora todos, o sea, el sinceramiento de precios fue brutal. ¿Por qué? Porque hubo 4 años donde los argentinos pagaron precios de mentira en los servicios, el tema del transporte también. Ahora, el gran problema de hacerlo sin anestesia es esto, que la gente está resentida en el sentido de va a costar. Y el gran problema también de la Argentina es el tema de la inflación, de que todo sube, pero el salario no. Ujú. Entonces, habrá que ver una manera que tenga el Ministerio de Economía para contener a toda esta gente que la está pasando mal y la va a pasar peor. ¿Cuánto es el subsidio en la actualidad, Florencia, por ejemplo, en el sistema del transporte, lo que tú nos estás contando, en el sistema de los servicios públicos, la luz, el agua, es decir, en esto que utiliza la gente a diario, en el gas también, por ejemplo? Claro, totalmente. Y ese quizás es el problema del trabajador promedio, porque ni Ujú. siquiera hablamos que afecta a las personas con grandes capitales, estamos hablando de la gente Claro. de clase media a clase media baja. Y ese es el problema del gobierno. El gobierno va a tener que ver alguna manera de contener a toda esta gente, porque si no, lo que va a tender a pasar es que obviamente toda la gente que lo votó entendiendo que era el camino a seguir, va a empezar a darse vuelta, pero no porque no esté convencida de que es el cambio, Claro. sino porque no va a poder aguantar el cambio. ¿Y cuánto puede aguantar la población? A ver, según las cifras que se manejan en Argentina, aquí, por ejemplo, el año 90, cuando se dictan las medidas durísimas, vino todo un proceso que duró un par de años, por lo menos la recuperación, y luego vino un proceso también de venta, privatización de entidades públicas. Eso ya se ha proyectado, por ejemplo, entregar muchas empresas del Estado a manos o a capitales privados. Ya tiene una propuesta en ese sentido, porque se habló incluso hasta la de la radio y la televisión pública, que iba a ser entregada al sector privado. Bueno, sí, de hecho, eso fue
algo que se modificó parcialmente, pero se Ujú. modificó. Por ejemplo, en un momento, Yacimientos Petrolíferos, Claro. YPF, Ujú. iba a ser una de las empresas que iban a privatizar y después el gobierno nacional terminó escuchando y llegaron al acuerdo de que YPF iba a ser una de las empresas que no iban a privatizar. Pero televisión pública y demás de medios de comunicación van a ser privatizados. Aerolíneas Argentinas también es una de esas empresas que todavía se está viendo de que si se llega a privatizar, se va a privatizar parcialmente, porque recordemos que estas empresas de bandera generan bastante queja entre el sector opositor y los sectores que supuestamente también son como afines al gobierno, Ajá. pero también a la vez son opositores. Entonces va a haber un problema ahí. Y sobre tu pregunta de cuánto va a aguantar la gente, y es difícil de saber. Ujú. Según unas mediciones que tenemos nosotros en Jacobi Asociados, que es una consultora política de acá, Claro. Ujú. la gente, hay un 20%, solamente un 20%, que va a aguantar hasta abril, mayo. Después todo el resto de la gente no va a aguantar mucho más. Hay un núcleo duro chiquitito, chiquitito del 10% que te aguanta un año más. Pero recordemos también que todo ese núcleo chiquito es el que probablemente pueda poder pasar todo este descalabro económico y lo que significa ¿Cómo? arreglarlo sin problemas. Y vuelvo a repetirte, el gran problema de la Argentina siempre va a ser la Claro. clase media y clase media baja, porque la clase media siempre en todos los gobiernos históricamente termina siendo castigada y yo, si bien entiendo que no es la intención de este gobierno, lo que está tendiendo a pasar es eso. Y otra cosa que pasó es que como los gobernadores no querían negociar, ahora por ejemplo el impuesto de las ganancias va a volver, que es un impuesto que Javier Milei cuando era diputado votó en contra y que él mismo dijo que se iba a cortar la mano si le tocaba subir impuestos, pero ahora por la situación política de que hay gobernadores que no lo van a acompañar porque quieren que cambie cosas específicas del DNU, le van a quitar el apoyo. Y él va a Una, tener que empezar a hacer cosas que dijo en campaña que una, no iba a hacer, pero bueno, toca. una precisión. ¿Las regiones, las gobernaciones tienen autonomía frente al gobierno central en cuanto a medidas tributarias, por ejemplo? No, porque vos tenés los tributos, que son Ajá. nacionales, los provinciales y los Pero municipales. entonces, ¿cómo viene esta Justo amenaza? claro, pero justo los impuestos que ellos Ujú. están pidiendo negociar son a nivel nación y todo es de la coparticipación federal. El gran problema acá con lo que está amenazando Javier Milei a los gobernadores es con la coparticipación federal, es decir, de lo que sale de nación que va a las diferentes provincias, que igual más adelante lo podemos charlar, pero también es un debate pendiente en la Perfecto. República Argentina porque a veces la coparticipación federal no es justa con la cantidad de aportes que tienen ciertas provincias por sobre nación. Así que ese también es un tema que no creo que sea de este año, pero sí creo que va a estar en la agenda porque hay muchas provincias que no están cómodas con cómo se está dando la coparticipación y es verdad que la coparticipación, si vos te pones a ver los números, tampoco coinciden con la cantidad de aportes de ciertas provincias. Hay provincias, por Perfecto. ejemplo, que son una especie de feudo donde básicamente el 80% son empleados públicos, entonces terminas pagándole el salario a toda esa gente, pero no llega a la gente que más lo necesita, que es lo mismo con los planes sociales. Pero, por Correcto. ejemplo, el gobierno nacional, los planes sociales, volvió a hacer una revisión de los mismos, se van a suspender más de 120.000 planes sociales que encontraron irregularidades de gente que no Ujú. lo necesita o de gente que Claro. incluso viajó al exterior, entonces vos decís, ¿por qué cobras un plan social si después te vas de viaje al Sí, exterior? claro. Entonces, todas estas cosas las está intentando corregir el gobierno nacional para llegar a la gente que más lo necesita. Claro, están haciendo toda esa evaluación entre tanto. Muchísimas gracias, Florencia Ravelo, analista política, por habernos contado lo que está ocurriendo un día después del paro que se desarrolló en la Argentina. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno, y luego de este repaso sobre lo ocurrido en Argentina, vamos a ir a una pausa, pero al retorno, aquí en Diálogo Abierto, vamos a hablar sobre este informe de Naciones Unidas respecto al monitoreo de cultivos ilícitos en el Perú. ¿Cómo se traslada la droga? ¿Cuál es la dinámica que utilizan los narcotraficantes? Eso y más al retorno, porque hablaremos con Luisa Esterponi, coordinadora del sistema de monitoreo de Naciones Unidas. Pausa y volvemos.